Bien, buenos días con todos. Hemos hablado en primer lugar del liderazgo, después hemos estado tratando el tema de la estructura y ahora vamos a hablar de la cultura escolar, la parte más soft. Y lo primero que quisiera preguntarles a todos es, en lo que va de la mañana, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, han mandado un WhatsApp o un correo a alguien de su equipo en su colegio, en su institución? Levanten la mano. ¿Ok? Entonces tenemos un problema de cultura. No me mientan, yo me he subido al segundo piso y los he estado viendo. Así que no me mientan que en el break voy a estar confesando. ¿Ok? Entonces nos encontramos con un problema real de cultura quizá, que está detrás de todas estas cosas que hacemos. Y muchas veces tenemos la idea de que, es que lo que pasa es que no sé por qué mi equipo no sabe hacer nada sin mí. ¿No? ¿El problema realmente es el equipo o el problema comienza con nosotros? Y por lo tanto estamos hablando de un problema sistémico en el cual nosotros tenemos que comenzar a dar pasos distintos. Y lo primero es entender que en todo cambio sistémico, para generar una comunidad de aprendizaje, necesitamos desarrollar, uno de los elementos fundamentales es desarrollar una cultura escolar distinta. Y para ello necesitamos de liderazgo. Generar una comunidad de aprendizaje realmente implica un cambio sistémico. Esto implica un elemento fundamental que es la cultura escolar. Hay otros elementos más, en el cubo de Rubik ya nos lo han mencionado, y para ello se necesita el liderazgo. Entonces, ¿qué entendemos por comunidad de aprendizaje? Lo primero es poder comprender este elemento. ¿Qué entendemos nosotros por comunidad de aprendizaje? Me he encontrado con muchos colegios que seguimos trabajando a través de tareas individuales. Ni siquiera somos un equipo, sino que somos un grupo, en el cual nos encontramos con que el profesor de inglés tiene un supervisor que revisa que llegue puntualmente, que se vaya a la hora y que cumpla con sus actividades de inglés. Y el de matemáticas igual, etcétera, etcétera. Y se trabaja en grupo, ni siquiera en equipo. Hay un momento en que se da un paso importante, que es comenzar a trabajar en equipo. Y ya significa tener una meta común. No solamente que yo me preocupo por mi curso de inglés, sino que realmente comienzo a ver la posibilidad de que cómo sacamos, por ejemplo, este salón adelante. Cómo sacamos este grupo de estudiantes adelante y nos ponemos de acuerdo y comenzamos a trabajar con una meta común o de repente realizar una actuación. Entonces ya comenzamos a trabajar con metas comunes y por lo tanto estamos hablando de que la principal función, el principal rol de mi jefe va a ser de coordinar. Y ya estamos hablando de trabajo en equipo. Pero hay un paso más allá. Para hablar de una comunidad de aprendizaje, para hablar de una real comunidad educativa, implica que realmente la principal función del jefe sea liderar. ¿Y por qué? Porque está centrado en el aprendizaje de todas las personas en su comunidad educativa. El aprendizaje no solamente de los estudiantes, sino el aprendizaje de sus mismos colaboradores. Y entonces, haré la actuación, haremos bien el curso de matemáticas, pero cuando tenemos una reunión, cuando estamos trabajando cooperativamente, mi principal objetivo, mi principal propósito es realmente que este profesor, que de repente le cuesta expresar sus ideas, pues aprende a expresarlas. Que de repente este otro profesor, que le cuestan mucho más las estrategias de aprendizaje, ¿cómo le enseño a ser una mejor persona, un mejor maestro? Pero mi foco de atención está centrado en que esta persona aprenda y sea un mejor maestro, una mejor persona, de una manera integral. Y ya no solamente en cumplir la tarea o cumplir el objetivo. De eso se trata una comunidad de aprendizaje en la cual todos aprendemos de la experiencia. Y esa experiencia la vamos trabajando, vamos indagando y la utilizamos para poder hacer buenas prácticas y hacer una cultura de mejora continua y de innovación. Y por lo tanto, yo he tenido la experiencia que justamente estos equipos de profesores le llamamos comunidades de innovación y aprendizaje, CIA. ¿No? En algún momento querían cambiarle el nombre al CIN, pero no, queda en CIA porque es Comunidad de Innovación y Aprendizaje. Ahí es el principal lugar donde tienen que aprender y tienen que innovar. Entonces, una vez que tenemos claro a qué nos referimos con una comunidad de aprendizaje, hay otros elementos, estoy resaltando algunos, ¿qué entendemos ahora por una cultura escolar? La cultura escolar, en la práctica, es la identidad hecha experiencia, es el alma de la escuela. Es la identidad, la visión, la misión que están muchas veces puestos en el proyecto educativo, llevada a la realidad concreta. Y ahí tenemos tres elementos de la cultura escolar que es fundamental. Y a veces los podemos confundir con el clima institucional. El clima institucional es importante, pero no es lo único, no es el único elemento de la cultura escolar. Cuando hablamos, es una cosa así como que el clima institucional vendrían a ser las olas
Pero la cultura escolar son las corrientes marinas que están de fondo en la escuela. Entonces tenemos, por un lado, las creencias, supuestos, paradigmas que tenemos todas las personas que compartimos en una escuela y que se busca alinear desde un inductorio con los maestros. Segundo lugar, los valores. Y en tercer lugar, el modo en que nos relacionamos, la forma de establecer el liderazgo, la autoridad, si la estructura es muy vertical, muy horizontal, la forma en que, si de repente tenemos la autoridad como un servicio, ¿cómo nos relacionamos entre las personas? Si tenemos una visión un poco paranoica, ¿no? Y estamos asustados de la autoridad, la forma en que nos relacionamos. Y estos tres elementos que son fundamentales para desarrollar una cultura escolar, al mismo tiempo se establecen una serie de artefactos, una serie de elementos o componentes a través de los cuales esta cultura se expresa, que pueden ser referentes, todos tenemos héroes o santos, relatos, ¿no? Un relato, un lenguaje que se va generando, etcétera, etcétera, porque hay una serie de artefactos, celebraciones, tradiciones que se tienen en una escuela, etcétera, 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 y que tenemos que ir revisando para ver la coherencia de esta cultura escolar con las creencias que tenemos, con los valores que proponemos y con el modo de realizarlo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que nos encontramos con diferentes situaciones en las cuales el problema es la coherencia. El problema es que nuestra cultura escolar no termina de ser coherente con lo que estamos proponiendo. ¿Y cuántas veces me he encontrado con escuelas que hacen una gran campaña ecológica y lo que están utilizando es Tecnopor, ¿no? Otras veces nos encontramos con escuelas, ¿no? Y me ha pasado en una escuela mía, donde yo he sido director, donde de repente hablamos de vida saludable y toda la campaña y el trabajo de vida saludable, y entre las oficinas de los directivos había un mercado negro de gaseosas, porque sentían que se iban a quedar dormidos en la tarde si no pasaban la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con que decimos creatividad, 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 y al final le damos 1000 indicaciones a las personas? Cuanto más indicaciones damos, a través de esas indicaciones modelamos la cultura. Y entonces, ¿de qué creatividad vamos a hablar si todo el mundo lo que va a tratar es de cumplir con las indicaciones que le estamos dando, ¿no? Porque tenemos demasiado miedo a que la gente se equivoque. Lo que tenemos que hacer es dejar de dar tantas indicaciones y comenzar a dar más feedback y retroalimentación posterior a la experiencia, pero previamente dejar mucho más autonomía. Todos hablamos de autonomía, pero muchas veces hablamos de autonomía para el director, y si eso no lo reproducimos a pequeña escala en cada aula, en cada profesor, en cada equipo de trabajo, no es viable. ¿Cuántas veces me he encontrado escuelas en las cuales también hablamos un montón? Hay que desarrollar el pensamiento crítico. Y de repente ves que toda la cultura de la escuela es completamente vertical y parece un servicio militar, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar pensamiento crítico si no permitamos que los chicos nos cuestionen, ¿no? Otras veces me he encontrado en estas incoherencias, y eso también ha pasado en mi escuela, en las cuales decimos, sí, hay que desarrollar la democracia. Y entonces comenzamos a crear el consejo estudiantil, comienzan las elecciones del consejo estudiantil, y después se ves a los directivos rezando en la capilla y tratando de manipular para que salga esta lista del consejo, porque este chico sí nos hace caso, estos chicos sí nos obedecen, y a los demás les tenemos pánico, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia es que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzar? Obviamente el tema de cultura escolar es muy amplio, pero hay 5 elementos que considero que son muy importantes y que les propongo como elementos de por dónde comenzar a romper el círculo vicioso. Si bien esto es sistémico e implica muchos elementos porque el problema es sistémico y se necesita una solución sistémica. El primer elemento que les propongo es que la cultura tenga propósito. Comenzar a ver y que de repente cuando conversamos con alguien de mantenimiento y le preguntamos ¿cuál es tu misión en el colegio? No nos diga de repente, no, es que mi misión es limpiar este salón o limpiar estos patios, sino que realmente me diga la misión de la escuela. Esta es mi misión, formar estudiantes íntegros, y que de repente esto se traslada a la realidad, porque esta persona cuando ve a alguien vomitando en el baño que limpia, avisa y se compra el pleito porque puede tener un trastorno de alimentación esa chica o ese chico. Entonces es capaz de, ¿por qué? Porque se ha incorporado su visión y su misión. Y entiende que tiene funciones distintas y su función será limpiar los patios, pero ese no es su misión, esa es su función, ¿no? Que seamos capaces de poder comenzar a cuestionar todas las cosas, todas las actividades que hacemos, por más que la hagamos durante años, y comenzar a cuestionarlas y ver si realmente son coherentes con este propósito.
y ver qué actividades tienen propósito. Y a veces me he encontrado con escuelas donde me encuentro las profesoras de inicial, ¿no? Excelentemente arregladas y con taco aguja, ¿no? Y tú dices, ¿realmente trabajan? ¿No? Pero están estupendamente bien presentadas, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con que se habla mucho de comunidad, 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 y de repente te encuentras que en la escuela el personal de mantenimiento no participa en las celebraciones? Entonces tenemos que comenzar a cuestionarnos sobre la cultura que estamos desarrollando en nuestra escuela, ¿no? Y lo primero para desarrollar un propósito es conseguir que el equipo tenga una experiencia fundante. En mi experiencia personal, llevé a todo mi equipo a Chiclayo, tuvimos una semana cuando recién comenzábamos, allá en el 2010, y tuvimos una experiencia para que vean a otra escuela, para que vean otras experiencias, para poder incorporar el equipo, para comenzar a desarrollar un lenguaje, para comenzar a tener una visión compartida, ¿no? Y llego al colegio, y siempre me ha pasado todos los años, no ha habido un solo año que no me haya pasado, que vienen los chicos, los niños de primaria, de secundaria, y me dicen, Fray, ¿tú qué haces en el colegio? Porque piensan que yo no trabajo, ¿no? Me dicen, no, yo dirijo el colegio, pero ¿tú qué haces? Porque mira, das pocas clases, tienes 7, 8 horas de clase. Y después te vemos conversando de oficina en oficina, tomando café. Lo que pasa es que tu trabajo tiene que ser alinear la visión y la misión de tu equipo, de tus mandos medios, y de tu equipo directivo y de los profesores, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Y es tener la capacidad de poder perder el tiempo con ellos, entre comillas. Y después, ¿por qué? Porque eres capaz de delegar la tarea. La tarea la tienen que hacer ellos, pero tú tienes que alinear la visión y la misión, el perfil, los valores. Otro elemento fundamental, el segundo elemento, es que sea una cultura inclusiva. Esto implica varios elementos, pero me voy a centrar en uno que pienso que es por donde comenzar a romper el círculo vicioso. Y que es que tu equipo mismo sea inclusivo, que tu equipo mismo tenga una unidad en la diversidad. ¿Qué nos pasa muchas veces? Por inmadurez nos fascina trabajar con las personas que se parecen a nosotros. Y entonces de repente, si yo soy medio obsesivo, compulsivo, perfeccionista y me fascina el orden, entonces todo mi equipo comienzo a hacer que tengan el mismo perfil y que valoren lo mismo que yo. Y entonces termino con una escuela que todos son obsesionados con el orden, la limpieza, la pulcritud, que todo el horario esté completamente cuidado al mínimo detalle, y obviamente para eso, mejor que nadie salga de su salón y todos estén en sus aulas, a nadie se le ocurra ninguna iniciativa distinta, etcétera, etcétera. Y entonces terminamos con una escuela y con un equipo obsesivo-compulsivo. Otras veces nos encontramos con escuelas que son medias esquizofrénicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen doble personalidad. Una cosa dice el proyecto educativo y otra cosa es la realidad, ¿no? Parece Mr. Jenkins, ¿no? Y Mr. Hyde. Por otro lado, nos encontramos escuelas dependientes, ¿no? Nadie puede hacer nada sin mí, ¿no? Y se forma un embudo en el cual nosotros tomamos todas las decisiones y al final todos, no te vayas, por favor, ¿no? Te necesitamos, ¿no? Y hay directores que he visto que todos los años se despiden y al año siguiente igual están, ¿no? ¿No? Nos encontramos con escuelas paranoicas, ¿no? Y hacia octubre y noviembre comienzan con, he visto una lista negra y tú estás ahí, te van a votar, ¿no? Y comenzamos con sistemas en los cuales todo el rato se tiene pánico, se tiene miedo, se trabaja, ¿no? Viene el director, ahí viene el director, ¿no? Así asustan los profesores a los estudiantes para que se porten bien, ¿no? Nos encontramos con escuelas narcisistas, donde todo está perfecto, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Yo recuerdo mucho, cuando recién llegué al colegio, me dijeron, mira, acá, la primera entrevista que tuve, me dijo alguien, mira, acá el colegio funciona muy bien, todo está perfecto, solamente manténlo, está bien, hacemos lo mismo que el colegio más caro de Lima, solamente que cobramos menos, ¿no? Y yo los miraba con una cara como diciendo, ¿y dónde han visto eso, no? Nos encontramos con escuelas también deprimidas, en las cuales decimos, las familias cada vez son peores. Las familias son la sociedad ha cambiado, no hay nada que hacer, ¿no? Y vivimos deprimiéndonos, tomamos café, hacemos catarsis y no tratamos de cambiar la situación. Y encontramos escuelas bipolares, ¿no? En las cuales hay momentos maníacos, ¿no? Hay momentos en los cuales viene una actuación, viene el día del logro, el Open Day, y entonces todo el mundo tira la casa por la ventana, no hay clases porque se tiene que preparar todo perfecto como fachada,
Todo sale perfecto ante los padres de familia, nos aplauden, y la siguiente semana todo el mundo está cansado, así que nadie tiene sesiones claras, hasta la próxima actividad que hay. Entonces, lo primero que se necesita es una cultura sana. Una cultura que realmente, como comunidad de aprendizaje, ayuda a crecer a las personas, ¿no? Otro elemento es una cultura cooperativa. Y obviamente el equipo cooperativo implica varios elementos, pero nuevamente me voy a referir a un punto de por dónde comenzar a romper este círculo vicioso del hámster que nos mostraba César. Necesitamos reuniones eficaces. Una de las cosas que más detestan los profesores muchas veces es la reunionitis, en las cuales muchas veces nos encontramos con que los profesores están haciendo otras cosas, están en su celular, están tratando de hacer cosas que ellos consideran mucho más productivas, y los llenamos de reuniones, muchas veces en el sector de los colegios privados, y en los cuales al final no somos coherentes, ¿no? Mientras que en los colegios públicos, estatales, el problema es que no hay reuniones, y se necesita también reuniones para que los profesores trabajen cooperativamente, y eso es fundamental, ¿no? Entonces, y necesitamos esos espacios. Entonces nos encontramos muchas veces que la cuestión es que tenemos que tener coherencia con la cultura. No podemos tener una reunión con los profesores de manera tradicional para decirle a los mismos profesores, ¿sabes qué? Quiero que tu clase sea con metodologías ágiles, ¿no? Y los tenemos 45 minutos con un PowerPoint explicándoles eso. Al final, los seres humanos aprendemos por imitación y van a hacer en las clases lo que nosotros hagamos con ellos en las reuniones. Entonces se vuelve fundamental de por dónde comenzar a hacer el cambio afecta, trabaja sobre tus reuniones. Cada reunión tiene que ser impecable, tiene que ser cooperativa. Realmente tenemos que comenzar a enfrentar los problemas juntos y que hay muchas cosas que realmente podemos mandar por correo electrónico. Luego, lo importante es desarrollar una cultura de innovación, el cuarto punto. Y cuando hablamos de cultura de innovación, es que no se trata de tener simple y llanamente traer un artefacto de innovación. Muchas veces venimos a eventos como este u otros y escuchamos 3 ideas, nos quedamos con estas 3 ideas y digo, voy a implementar esto en mi colegio. Y traigo 3, es como traer 3 piedras de Marte, ponerlas en medio del patio y decir, ahora vamos a vivir la experiencia marciana, ¿no? No se trata de traer elementos que copiamos de diferentes lados, se trata de generar una cultura de innovación donde a partir de la propia experiencia los profesores comienzan a innovar, no solamente el director que se le ocurrió una cosa que vio en otro lado, ¿no? Y para ello es importantísimo el acompañamiento docente. El acompañamiento docente en el cual muchas veces tenemos una creencia en la cual creemos que tenemos que acompañar a todos por igual. ¿Por qué? Porque la igualdad es justicia. Y bajo esa creencia, entonces tengo un equipo de 90 profesores y todo el mundo tiene que tener 3 acompañamientos al año, ¿no? Pero realmente quizá uno necesita 9 acompañamientos y el otro necesita ninguno. Y déjalo innovar porque sabes que funciona bien y que trabaja bien. Y de repente hay otro profesor que necesita el acompañamiento, ¿sí? Pero en evaluación y el otro en estrategias de aprendizaje. ¿Por qué vas a hacer con todos lo mismo? Entonces se necesita ser mucho más flexible y mucho más personalizado. Y para ello es muy importante el feedback. Hay que formar a los maestros y a los mandos medios en especial en el feedback, en dar retroalimentación. ¿Cuántas veces me he encontrado que al final del año todos los directivos me dicen hay que despedir a fulanito de tal, a Pepito? Entonces me siento con Pepito al final del año y le digo, bueno, no te vamos a renovar el contrato, etcétera, ¿no? Y casi siempre lo que me dice es, pero nunca me habían dicho eso. Tienes que mejorar en esto, ha pasado esto, ha pasado esto. Eso es lo que dicen los directivos, tus jefes directos, inmediatos. Y te dicen, pero a mí nunca nadie me ha dicho eso. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando comienzo a indagar, se lo dijeron tan suavecito, tan dulcemente, que parecía encantada, ¿no? Parecía una película de Disney, que obviamente no percibió la realidad, pensó que era un consejo para que mejore, y nadie le dijo que si no mejoraba eso, lo iban a sacar, ¿no? Y muchas veces el problema es que todos nos gusta ser los buena gente de la película. Tenemos que hacer turismo pedagógico. Y no me refiero solamente a ir a Finlandia. Es importantísimo llevar a los profesores a que vean otras realidades, a ver otros colegios, a ver otras experiencias, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de sentarme en otros sitios una semana completa, 3 días completos en diferentes colegios a ver clases, como un estudiante. Eso es fundamental para poder abrir la mente y poder ver otras realidades. Y por último, el quinto elemento es una cultura de mejora continua,
en el cual es fundamental un sistema de autoevaluación. A mí lo que me ha funcionado muy bien es la experiencia de los focus groups. Aleatoriamente, no a la gente que uno quiere escuchar, ser capaz de estar dispuesto a aceptar la autocrítica, aceptar las críticas y juntar a los chicos de diferentes grados, a los padres de familia de diferentes grados, a profesores de diferentes grados, en el cual tú no escoges a quién, a la suerte, y comenzar a escuchar a la gente. Y a partir de eso utilizar la información, tanto a través de encuestas, de focus groups, pero lo principal es utilizar la información para que tus reuniones y cuando tomamos decisiones sean fundamentadas. Lo que nos pasa en muchos colegios es que generamos una cultura en la cual si hay 3 profesores que me tienen confianza, yo escucho a los 3 profesores que me dicen estamos todos cansados, estresados, hay que dar mañana día libre. Y voy al equipo directivo y le digo, ¿saben qué? He escuchado a todos los profesores, ¿no? Y hay que dar mañana día libre. Y el otro directivo conoce de confianza, su círculo de confianza son otros 3 profesores. Y dice, no, a mí, yo he visto y ninguno me ha dicho eso. Nuestras decisiones tienen que ser fundamentadas. Y generar un sistema de autoevaluación, un sistema de mejora continua en nuestras escuelas, que nos ayudan a constantemente mejorar, involucrando a todos los miembros de la comunidad de aprendizaje y aprender de nuestra propia experiencia, ¿no? La atención del director, la atención que tú des sobre tu equipo, a qué le prestes más atención, va a modelar la cultura escolar. A lo que tú le prestes más atención, quizá tú le prestas más atención a la evaluación, quizá a los documentos, quizá al horario, a que la gente sea puntual, a que se vista bien, a que use tacos. ¿A qué tú le prestas más atención? Va a modelar la cultura escolar. Entonces, ¿en qué estás pensando? Para ti, ¿qué es lo importante en tu escuela? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Y por lo tanto, ¿qué vas a hacer mañana? No el lunes, mañana viernes, ¿qué vas a hacer en tu escuela para que las cosas sean diferentes? Y espero, de todo corazón, que esta noche no duerman, ¿no? Que vivan pensando en mí y que realmente en lo que les he dicho y que sean capaces de comenzar a pensar qué cosa y comenzar a soñar qué voy a hacer mañana en mi escuela, por dónde voy a comenzar para que esto sea diferente. Y no solamente va a ser un sueño, va a ser una pesadilla. ¿Han visto La Monja? ¿Sí? Ahora es el fraile. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer mañana para que la cultura escolar de tu escuela sea diferente? Gracias. Muchas gracias, Elías, por ser tan efectivo también en el uso del tiempo. Ayer Santiago nos planteó una pregunta importante. ¿Para qué educar? Y nos alcanzó una posible respuesta. Educar a los estudiantes para que aprendan a aprender a profundidad. Y hoy Rosa nos trajo un barco como una visión, una imagen potente que tiene que tener el director para saber hacia dónde quiere llegar. Y esas dos imágenes me generaron una sensación de bienestar y de optimismo. Pero tengo el nudo ahí que no puedo dejar de mirar, que me genera angustia, ansiedad. Y digo, ¿cómo vamos a desenredar ese nudo? Y hemos visto que el sistema está lleno de trabas y de nudos y es complejo. Pero también Santiago nos dijo que el cambio y la transformación pueden empezar desde el núcleo pedagógico, desde el aula, desde el vínculo que se genera entre el docente y sus estudiantes y hacia afuera. Aquí estamos con 3 directores que lo que han hecho es eso, transformar y crear una cultura escolar para que la escuela sea realmente una comunidad de aprendizaje innovadora, que se mira a sí misma, que aprende a sí misma, que se evalúa de manera continua. Entonces acá vamos a reflexionar sobre eso, sobre su experiencia de cómo ha sido dirigir escuelas diferentes, una pública, otra privada. Cucha creó, es fundadora de la escuela, es directora, tenía un propósito claro, una visión clara y sumó un equipo. Vamos a empezar con Cucha para que nos cuentes cómo fue ese proceso de traer este sueño, esta nueva imagen o visión de cómo querías que sea esta escuela y cómo la has sostenido en el tiempo. Bueno, cuando comenzamos en el año 95, también algunas de las palabras que se han dicho entre ayer y hoy resonaban en nuestra cabeza, ¿no? El concepto de tener una visión compartida era el centro de todo lo que hacíamos, de un trabajo en equipo que se inicia en el año 95, como decía, y una visión compartida que se centrara además en un concepto claro de qué tipo de aprendizaje y qué tipo de desarrollo buscábamos en el alumno.
y que todas las decisiones que se iban tomando día a día desde cero, ¿no? Porque no había absolutamente nada, tenían que ser coherentes con esa visión, ¿no? Entonces la pedagogía en el centro, el niño en el centro de esta visión compartida, ¿no? Parte de esta visión tenía que ver con nosotros, para nosotros, con cooperar y con crear. Entonces nos propusimos, de hecho miramos muchas cosas, ¿no? y nos nutrimos de muchas ideas, de muchas teorías, de otras experiencias, pero nuestra meta fue crear un enfoque educativo propio y crearlo con nuestro equipo, o sea, con la gente que trabajaba con nosotros, con la gente que iba a recibir a los niños al año siguiente, etcétera. Entonces eso creo que además se mantuvo durante muchos años, porque nosotros crecimos un grado cada año, entonces todos los años había que crear muchísimo, ¿no? Y el equipo era el responsable de hacerlo. El equipo tenía la autonomía, pero a la vez también el control del grupo, porque teníamos esta visión compartida y había que empujar todos en la misma dirección, ¿no? Y el resultado fue muy interesante porque lo que se dio fue un enriquecimiento del propio equipo y una construcción muy espontánea y muy natural de esta idea de comunidad de aprendizaje, porque obviamente si te ponen, recuerdo muchas veces me preguntaban cosas mínimas, tontas, como si los niños pueden ir al baño durante la clase, y yo decía, bueno, vamos a discutirlo, cuándo sí, cuándo no. Entonces era de pronto tener la responsabilidad de decidir todo, que no todo está escrito en un manual y que todo teníamos que decidirlo como equipo, implicaba ponerte a aprender, estudiar, pensar, criticarte, estar todo el tiempo cambiando y mejorando también, ¿no? Y esa experiencia además creo que fue fundamental para luego poder llevar a cabo el modelo pedagógico que queríamos, ¿no? Que fue desde ese año el trabajo a través de los proyectos. Proyectos cooperativos, porque además siempre nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer proyectos cooperativos con los alumnos si estos maestros nunca han hecho proyectos cooperativos? Entonces, el crear el enfoque educativo, el tomar todas esas decisiones de inicio, fue como la base de esta comprensión y nos permitió luego poder tener esa dinámica de trabajo en el aula con mucha más autenticidad, ¿no? Porque era algo que también se vivía en el colegio. Esta idea del trabajo cooperativo vale para todos los miembros de la comunidad escolar. Perfecto. Y César, en tu caso, tú llegas a una escuela pública que ya tiene una cultura, que ya tiene unas tradiciones. ¿Cómo es que empiezas a movilizar ese cambio? ¿Por dónde empiezas? Sí, buenos días. Yo soy director de una escuela pública, mi escuela queda en Barrios Altos, ¿no? En el centro histórico de Lima. Cuando yo llego al colegio, lo primero que tendría que hacer es saber qué es lo que necesita la institución educativa, qué piensan los profesores y qué piensan los padres de familia. Recuerdo el primer día que llegué a la escuela, la primera pregunta fue que me reuní con ellos y les pregunté, ¿qué esperan de mí? ¿Qué esperan de mí como director? Porque yo lo que tenía que hacer es ir sumando a lo que la escuela ya tenía. Entonces, esto nos ha dado resultado. Y también hemos tenido, en esas épocas, en el año 95, no se hablaba de visión, sino se hablan de objetivos. Nos propusimos un objetivo muy preciso, donde poníamos al niño al centro, ¿no? La educación al centro. Decíamos, queremos que esta sea una escuela donde todo se aprenda, pero no solo se aprenda de los conocimientos y los contenidos que se da, sino que se aprenda en la misma vida, de que todas las personas que lleguen a la escuela aprendan los padres, aprendan los niños, aprendan los profesores. Y fue una línea que empezamos a trabajar en el año 97, cuando se empiezan a trabajar los primeros PIs, elaboramos una visión, que esa visión fue muy corta al inicio, y como sucede en las escuelas públicas, que nosotros hay que, si no ponemos una palabra, que el monitor o el que nos visita de la UGEL nos diga que hay que ponerla, estamos muy mal. Entonces llegó un momento que la visión del colegio creció tanto porque cada uno me decía, tienes que ponerlo esto, tienes que poner el otro, y tienes que poner el otro. Entonces dijimos, no. En el año pasado concretamos a una visión muy corta en la que todos estamos trabajando ahora, que se dice, la visión es muy simple, dice ser una buena escuela en una comunidad dialógica. Esa es toda la visión del colegio y todos estamos trabajando en ello. Por ejemplo, cuando algo no sucede en la escuela, ellos se preguntan, ¿esto sucede en la buena escuela? Pues, no, esto no debe suceder en la buena escuela. Y cuando se habla de una comunidad dialógica,
es justamente haber incorporado el diálogo como uno de los principales elementos dentro de nuestra escuela. Un diálogo igualitario, donde se den la fuerza de los argumentos y no el argumento de la fuerza. Ese diálogo nos ha permitido conocer muchas cosas, nos ha permitido conocer muchos sueños de las personas, es decir, que nos han abierto muchos los espacios para poder trabajar. Entonces hemos creado esta cultura dentro de la escuela en función a lo que ya tenemos. Hemos ido sumando, hemos ido incorporando cosas nuevas, ¿no? Actuaciones educativas novedosas. Hay una frase muy linda en comunidades de aprendizaje a la que estamos trabajando, dice, hay que subirnos a los hombros de los gigantes. Que no es muy actual esta frase, ya nos dijo Newton. Entonces nosotros nos subimos a los hombros de los gigantes para poder construir nuestra escuela. Elías nos habló de los elementos que ayudan a crear una cultura escolar. Y el primero es el propósito, un propósito claro y compartido. Y ustedes dos están haciendo referencia a eso, una visión, un propósito claro. Es un elemento central. Sí. Pero hay otros. Quería que me cuenten sobre, por ejemplo, cómo crear una cultura de innovación, cómo innovar en la escuela. Cuando tenemos un currículo nacional, cuando tenemos estándares que cumplir, cuando vienen docentes tal vez con una formación que no los ha ayudado a desarrollar ese lado más innovador y creativo, ¿desde dónde empiezan a trabajar con sus equipos, con sus docentes? ¿Escucha? Bueno, primero creo que hay que tratar de hacer visibles algunos valores de esta cultura escolar que va a permitir avanzar en esa línea, ¿no? Entonces, tomar ciertas decisiones que de repente hace que tengas símbolos que representan, por ejemplo, la cercanía en el vínculo, la confianza. Nosotros decidimos muy tempranamente cómo tratarnos entre todos de una manera muy cercana, o la libertad como un valor justamente para poder innovar, donde haces que en las dinámicas pedagógicas y en las dinámicas entre los maestros y con los alumnos haya momentos para tomar decisiones, para responder tus propias preguntas. Tienes que hacer visible también aspectos de organización que te permiten construir los siguientes niveles, porque la innovación es parte de un proceso de mejora continua. Entonces, por ejemplo, es muy común en las escuelas que cada profesor que llega se tiene que inventar todo, ¿no? Nosotros tenemos como parte de nuestra cultura que todo se guarda, entonces tú recibes ya un nivel de calidad de algo que trabajó un equipo anterior a ti y luego puedes mejorarlo. Entonces hay una cultura de respeto a lo que cada uno va creando, pero también con la tarea de seguir mejorando e innovando, ¿no? Y creo que es muy importante también para trabajar en esta línea de mejora e innovación, crear una cultura de evaluación en la escuela distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque todos venimos de experiencias donde en nuestras escuelas como alumnos hemos sido evaluados de una manera que no ayuda a esta idea de la mejora continua, ¿no? Entonces, coincido también con lo que dijo Rosa en la mañana respecto a que la evaluación y el transformar la cultura de evaluación y los sistemas de evaluación al interior de una escuela son fundamentales para generar esto, ¿no? Y luego, si tienes claro todo esto, necesitas también un equipo que te acompañe, ¿no? O sea, dependiendo del tamaño de las escuelas, a veces no es tan fácil compartir estas visiones con todos por igual, pero tienes que tener un equipo cercano que sí comparte exactamente la visión, que sí tiene estas dinámicas de trabajo para que luego pueda funcionar como multiplicador en cada uno de los equipos más pequeños, ¿no? Y ahí necesitas, no sé si eso quieres que te contemos ahora también, algunos artefactos, algunos instrumentos concretos como sistemas de reuniones, ese tipo de cosas, ¿no? Sistemas de reuniones para los profesores, no solamente para este día a día de acompañamiento, por un lado los nuevos docentes que entran en un engranaje donde esta comunicación es permanente, pero también reuniones donde se cuestione todo, donde haya momentos de alto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos seguir mejorando? ¿Qué queremos innovar? Un equipo pedagógico necesita momentos de mover el piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos muy temprano definiendo algunas cosas en los primeros años, como qué significa trabajar cooperativamente, qué significa hacer proyectos, qué significa evaluar por competencias, cómo son las rúbricas, para qué sirven las rúbricas, por qué es importante describir los desempeños que esperamos de los alumnos. Todo eso fue una creación colectiva, ¿no? Pero claro, cuando todo eso está hecho, tienes que seguir en movimiento, no te puedes detener, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es pensar en nuevos proyectos. Por ejemplo, hemos intentado en los últimos años parar todo por algunas semanas especiales en el colegio, le llamamos semanas de proyectos,
donde movemos a la gente de su ubicación normal. Entonces, a 2 profesores se les asigna una sección y tienen que trabajar el diseñar un proyecto con los alumnos, el llevarlo a cabo durante toda la semana, que pueden ser sobre temas que no tienen nada que ver con sus áreas curriculares también. Entonces, eso pone al profesor en el plano de aprendiz, en el plano de investigador, y le es mucho más fácil, algo que también se ha estado diciendo en las últimas presentaciones, modelar cómo es que se aprende, modelar cómo es que se enfrenta un reto, modelar cómo es que nos organizamos, ¿no? Entonces, es importante dar señales de la cultura, de los valores, pero a la vez también dar estos elementos que te permitan hacerlo viable, ¿no? Porque tienen que haber esos espacios, estos momentos y estas guías, estos estímulos que tienen que venir desde el equipo de liderazgo de cada escuela y poder iniciar estos procesos, ¿no? Y César, en el caso de un colegio público, donde podemos pensar que hay más restricciones presupuestales, hay menos autonomía, ¿cómo lo has hecho? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el secreto? Sí. O, digamos, Sí, nosotros hemos entendido en primer momento que las innovaciones no deben romper lo que tenemos establecido, sino tienen que sumar. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con comunidades de aprendizaje, donde hemos abierto el colegio a las familias. Todos los días martes ingresan un promedio de 84 padres de familia a la escuela a trabajar dentro de las aulas. ¿Qué cosa es lo que se hace? Es que estos padres ingresan a dinamizar una actividad que promueve el docente en el aula. Esta dinamización es que el padre no va a enseñar, sino va a dinamizar la actividad. La presencia de un adulto en el aula mejora totalmente muchos aspectos. Una de las cosas es que la cultura de la escuela empieza a cambiar. Por ejemplo, porque el padre de familia al ingresar al aula ya conoce la realidad en las condiciones con que trabaja un docente. Empieza a valorar la labor docente. Luego se dan actos solidarios. El padre de familia, ahora ya no lo contamos cuento de lo que hacemos porque está viviendo dentro de la escuela todos los días martes. Entonces eso, por ejemplo, ahí el diálogo y las interacciones funcionan, y eso lo dice pues Vygotsky, ¿no es cierto? Entonces a más personas, más adultos dentro de la escuela, los aprendizajes mejoran. De igual manera tenemos una actuación educativa muy importante que se llama las tertulias literarias, donde es la lectura y las interacciones el fundamento, donde en un momento los días viernes uno va viendo al profesor que está en círculo leyendo un texto de la literatura universal con sus niños, ¿no? Donde todos a través del diálogo y de las interacciones van trabajando y van interpretando ese libro de una manera muy libre. Porque el diálogo igualitario es justamente eso, que todos participen, todos tengan la voz y nadie de ellos diría, no, esto no está correcto, esto está correcto. Luego tenemos otras actuaciones de éxito muy importantes, por ejemplo, que en el colegio la convivencia son liderados por los mismos niños. Los mismos niños son los que lideran, son niños líderes, quienes están en el recreo y están en la hora de salida, trabajando en lo que es la convivencia en la escuela. De igual manera, tenemos, por ejemplo, dos proyectos bastante lindos. Eso de liderar la escuela por los niños se llama Viviendo en Armonía, un proyecto. El nombre es muy lindo. Y también tenemos otro proyecto muy lindo que se llama Mi Escuela es Color. ¿Qué significa esto? Que hemos creado una pequeña galería de arte en la escuela donde todos los meses se van exponiendo el trabajo de los niños. Pero es una galería con todas las de ley. Y ahí, por ejemplo, a través del diálogo pude descubrir algo muy importante, que un personal de servicio podía hacer los montajes de los cuadros. Y cuando lo pregunto, ¿qué pasó, Sixto? ¿Por qué conoces tanto? Y me comenta su historia de que él había crecido en un circo. Entonces, a raíz de eso empezamos a conversar y posiblemente tengamos una exposición de su vida en el circo en el mes de noviembre, de un personal de servicio del colegio. Entonces, se pueden hacer muchas cosas de poco en la institución educativa pública. La idea es que todos tenemos que estar encaminados hacia ello. Y lo que Kucha habla de las reuniones, pues hay que estar reunidos, hay que comentarlos, hay que trabajar el plan de trabajo. La subdirectora que está presente tiene reuniones mensuales con los profesores para hacer la unidad de aprendizaje del mes, pero no solo se hace la unidad, sino se recogen las necesidades, se comparten experiencias con los profesores, ¿no? Y ahí en esas reuniones, por ejemplo, la visión institucional se lo fortalece, porque vamos hablando de la buena escuela. ¿Por qué la buena escuela? Porque hemos ganado la buena escuela y todos nos conocen como la buena escuela. Entonces lo hemos tomado esa frase para que forme parte de nuestro Qué bonito, le da una identidad fuerte. Sí.
Y ya para terminar, porque nos quedan 2 minutos, Elías, también quiero invitarte para responder esta pregunta. ¿Cuáles son o cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado para crear, sostener, movilizar esta cultura escolar que permita que la escuela realmente se convierta en una comunidad de aprendizaje? Sí, yo creo que un punto importante es que siempre hay que comprender que es natural una resistencia al cambio, sobre todo en las primeras etapas. Y en ese sentido creo que también es bien importante poder ir consensuando, movilizando toda la dinámica y al mismo tiempo no focalizarse en un solo elemento, sino que siempre he creído que es como decía en el cubo de Rubik. A mí me gustaba mucho el ejemplo que sentí que a mí me dijeron, toma el colegio y ve un poco la parte ética y puede funcionar. Pero una vez que tú tocas una pieza del dominó, todo comienza a caer y esto es sistémico, o sea, todo comienza a movilizarse, ¿no? Y entonces es importante el poder tomar diferentes elementos al mismo tiempo en esta complejidad. Siempre decíamos que en el Foro Económico Mundial para el 2020, una de las habilidades o competencias que se pide a las personas es ser capaces de resolver problemas complejos, ¿no? Como la principal competencia que se requiere. Este elemento también es fundamental para cualquier director y para cualquier equipo directivo, para poder ver diferentes elementos al mismo tiempo, entender y tener una mirada sistémica, como decía Peter Senge y decían en la mañana, y en ese sentido también poder involucrar a todos en el cambio cultural y comprometerlos a ello. No abordar la tarea uno solo, sino ser capaz de poder comenzar a trabajar con los estudiantes, con los padres de familia, con el personal de mantenimiento, y que todos se sientan comprometidos en esa labor. Sí, y pienso que sostener un proceso y una cultura de mejora continua y de innovación es lo que a veces resulta difícil. Involucrar a todos los actores es importante, ¿no? No hemos tenido mucho tiempo para hablar tanto de los mismos alumnos, todo cómo ellos tienen que apropiarse de su cultura escolar y ser los primeros defensores, ¿no?, de esto, y hay muchos sistemas también que nos pueden ayudar a través de encuestas, los focus group que Elías mencionó también, para estar siempre en un sistema que se autoevalúa a sí mismo todo el tiempo. O sea, no necesita ser controlado porque todos sus miembros están cuidando que nada se salga del rumbo marcado, ¿no? De hecho, creo que también trabajar en redes, compartir con otros colegios, muchos estamos en asociaciones, nosotros por ejemplo en ADECOPA tenemos esa oportunidad de compartir con los otros colegios, eso es una motivación siempre para la innovación, siempre estamos viendo qué novedades hay, pero a la vez siempre regresando a la coherencia con lo que tú eres como escuela. O sea, creo que es muy importante tener ese desafío siempre presente, el tener una respuesta única para tu propia comunidad escolar, ¿no? Sí. Ya lo escucharon a Flor Pablo y a todos ellos de todo lo que tiene que pasar un director de una escuela pública, que tenemos muchísimas cosas que hacer, así que los desafíos son muy grandes. Pero eso no nos impide, por ejemplo, a generar liderazgo dentro de la escuela, ¿no?, a tener una visión compartida, a delegar funciones. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para poder sortear toda la problemática que se presenta y que nosotros sí tenemos que cumplirlo sí o sí con todo lo que nos mandamos. Entonces, cuando uno delega funciones y uno confía en las personas, pues todas estas cosas fluyen. Entonces, en la escuela pública sí se puede hacer eso. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros realmente es la excesiva burocracia y de cómo toda la documentación llega a ahogar a un director hasta los extremos que no se alcanza el tiempo para hacer la labor pedagógica. Pero sí, eso, por ejemplo, en la parte externa. Y en la parte interna, podemos algo... Es la movilización del personal que no permite muchas veces, muy constantemente, ¿no? Antes hablaban de autonomía de un director. ¿Cuál es la autonomía de un director? ¿Qué quisiera yo? Seleccionar al personal con quien quiero trabajar, ¿no? O sea, de una terna, decir con esta persona quiero trabajar porque yo recibo a las personas de afuera. Dice usted, trabaje con él. Y no, a veces no se sabe, se nos puede tener profesores maravillosos que no llegan, como también se tienen profesores que no tienen las capacidades para poder desarrollar. Esos son los desafíos. Bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias y por devolvernos un poco la tranquilidad y la alegría que sí se puede, ¿no? Y la Sí esperanza. se puede, Muchas sí. gracias. Gracias.